Recordemos, ¿no?, que la santidad es lo opuesto a la culpabilidad, ¿no? Entonces, ya teniendo esto en mente, claro, ¿no?, podemos hacer una práctica con la idea, ¿no? Porque nos pide primero que repitamos la idea y que practiquemos con aquellas personas o aquella persona o situación que nos cause preocupación, dolor, inquietud, etcétera, etcétera. Así que vamos a practicar así, una práctica cortita. Mi santidad es mi salvación. Cerramos los ojos, ponemos en nuestra mente a ver esta persona, situación con la que vamos a trabajar y decimos: mis pensamientos no amorosos acerca de X me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Y vamos a agregarle: si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Y volvemos a repetir, vamos a cerrar con la frase que tenemos para practicar en todo momento: mi santidad es mi salvación de esto. Volvemos a recordar que lo opuesto a la culpabilidad es la santidad. Esto nos tiene que quedar súper claro, porque cada vez que sintamos culpa, ya sabemos que no estamos en nuestra mente recta, o sea que no somos santos. Lo opuesto al infierno es la salvación, ¿sí? Cuando yo no quiero la salvación, que recordemos que la salvación, el curso de milagros nos explica que es darme cuenta que yo mismo me lo estoy haciendo todo a mí mismo, ¿no? Cuando yo no quiero la salvación, estoy eligiendo el infierno. Lo que hace el curso, lo que hace que este curso sea tan difícil de entender, no es el lenguaje, ni ningún otro aspecto de su forma, sino nuestra falta de voluntad para entenderlo. Las lecciones, por más que las hagamos bonitamente perfectas y 20.000 veces y horario y todo, no nos van a dar resultado. Necesitamos, ¿sí?, esto de indagar. Y hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y darnos cuenta de que en realidad muchas veces no tenemos voluntad para entender lo que el curso nos está diciendo, porque no queremos. Porque a veces nos dice cosas que no nos gustan. Quisiéramos que dijera otra cosa, que solo dijera palabras bonitas y que no dijera las cosas que nos dice. Hay cosas que nos dice que no son ningún bonitas. Mientras nosotros tengamos nuestra inversión en mantener nuestra mente oculta, o sea, nuestra mente inconsciente, ¿no?, en mantener nuestro cuerpo real y nuestra individualidad, encontraremos que lo que el curso dice es terriblemente amenazador. ¿Bien? Por eso acá hay que tener mucho cuidado en lo que está diciendo Wapnick acá, ¿no?, en nuestra gran confusión de niveles que tenemos. Primero, recordar que el curso no le habla al personaje, a ningún individuo. Hermano, dice todo el tiempo que no somos un individuo. El gran problema es ese, creemos que somos individuos. Entonces, si mi práctica yo la sigo haciendo siempre desde este individuo, que cree que es santo, como nos reíamos ayer un poco, no en broma, no me va a dar resultado, porque no le está hablando el personaje en absoluto. Está hablando de la mente, ¿no? Está hablando de esa mente inconsciente, está hablando de ese tomador de decisiones en la mente, que tiene que darse cuenta, ¿sí?, que realmente no existe de forma separada. De forma separada, nosotros no somos reales para el curso. El curso me dice: tú existes en la unidad.
forma separada no somos reales. Seríamos un objeto, como cualquier otro objeto del universo, cualquiera, una silla, una mesa, todo es lo mismo. Dentro de la ilusión, todo es lo mismo. Solo nosotros los que nos queremos llamar humanos, creemos que somos diferentes. Si no nos queda claro, es que estamos defendiéndonos contra el curso. ¿Sí? Si no tenemos esto bien claro en nuestras mentes, estamos ejerciendo una defensa en contra del curso. Las enseñanzas del curso brillan en nuestras mentes como el sol y nos asustamos tanto de la luz que rápidamente producimos nubes, más nubes y nubes. Las nubes serían nuestras reflexiones intelectuales, diseñadas bajo la racionalización de la búsqueda de la comprensión para defendernos contra la simplicidad de las enseñanzas. Esto también tenemos que ser honestos, que cuando estudiamos el curso, digamos al principio, ¿no? Que nos encontramos con la lectura del texto, si es que comenzamos por el texto, porque lo normal, o lo apropiado, digamos, es que leamos primero el texto y después nos aboquemos a los ejercicios, o a lo sumo hagamos las dos cosas en paralelo, pero nunca que dejemos el texto de lado. Claro, empezamos a leer el texto y es chino básico, no entendemos absolutamente nada, o muy poco entendemos, o sea, intelectualmente, ¿no? Y bueno, lo leemos una vez, dos veces, 3, 4, 5, hasta 200 las podemos leer, muchas veces, y vemos que no, que por más empeño que pongamos a nivel intelectual, racional, ¿no? No lo entendemos. Porque claro, nosotros queremos entenderlo con el cerebro. Y no es para entender con el cerebro el curso. La simplicidad de la verdad solo puede ser experimentada, no entendida a través del cerebro. Este entendimiento que nos va a ir llegando de a poco a medida que practicamos el perdón, lo vamos a experimentar, ¿sí? Es una comprensión que nos llega. Nosotros creemos que la culpa es el cielo, nos dice esta lección, pero no somos conscientes de esto. Esto es muy terrible, o sea, si lo miramos con cuidado y no que lo pasamos por algo así, ¿no? Porque si yo me quedo con la frase, mi santidad es mi salvación, me quedo con eso, nada más. Me olvido de lo que me estuvo diciendo la lección primero, de que yo creía que la culpabilidad es el infierno. O sea, para nosotros, ¿sí? Sentirnos culpables es, podríamos decir, gratificante a nivel inconsciente. Nosotros ponemos mucho empeño en ser víctimas. Sentirnos culpables o proyectar la culpa en otros, que es lo mismo. Para el ego, le da lo mismo donde la pongamos. Pero nosotros no somos conscientes de esto. Y el curso lo que quiere es hacernos conscientes. Por eso es importante, ¿sí? Apuntar ahí, a ese propósito, ¿sí? Porque nos va a pasar que cuando todavía no tenemos mucho entrenamiento mental, o poca práctica en el perdón, vamos a ir leyendo el curso y la misma mente, podemos llamar ego, va a hacer que muchas líneas las saltemos, ¿sí? Que no las veamos. Más adelante van a ver que me vuelvo a leer y digo, pero esto, ¿no? Porque es así, ¿no? Acá se nos está llevando siempre hacia adentro, a una indagación, ¿no? Bien profunda, de que nos demos cuenta. Si realmente estas ideas que nos está dando el curso, yo llego a experimentar en mi aparente esta experiencia vida, ¿no? Si yo las puedo vivir, eso
Eso es lo importante, porque así es como las aprendo, realmente. Aprehendo más que nada con H, ¿no? Intermedio. Claro, cuando estamos en santidad, desaparece la individualidad. Porque si yo me doy cuenta que soy santo, no como este personaje, sino como mente soy santo, es porque me uní a todo. Porque me di cuenta que la separación jamás sucedió. Si no, no puedo experimentar mi santidad. O sea, no puedo experimentar mi santidad separada, ¿no? Como persona. Eso es imposible, ¿no? No es real, en realidad, ¿no? No darle realidad. Porque si yo le empiezo a dar realidad, empiezo a analizar el personaje, le busco, me voy a enredar mucho. Bien. El curso siempre apunta a que trabajemos con nuestros pensamientos, Recordemos que somos mente, soy mente. Somos la misma mente. La culpa preserva la individualidad porque nos dice que nunca miremos dentro de nuestras mentes. Esa es la gran estratagema del ego. No mires dentro. No mirar dentro significa no indagues, ¿no? No te des cuenta de lo que estás pensando, de lo que estás valorando. ¿Bien? Porque el ego se encargó de que creyéramos que no tenemos mente, de que somos sin mente, que somos un cuerpo. El ego nos convenció de que somos un cuerpo, y bien convencidos que estamos. Nosotros podemos dar el puntapié, la decisión de perdonar, pero el perdón no lo hacemos nosotros. El perdón lo hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Nosotros no podemos hacerlo.